Gloria a Dios. Vamos a buscar, hermanos, Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos en este lugar. Que el Señor le bendiga. Esperemos que Dios le dé una palabra a cada uno en esta hora. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Leemos, mi querido hermano, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más, diga más. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aleluya. Señor Jesucristo, gracias, oh Dios, en esta hora. Le pedimos, Señor, que por medio de su Espíritu Santo y su preciosa palabra, podamos recibir, Señor, un rema espiritual en esta hora. Señor, tócanos, oh Dios, bendíganos, edifíquenos, Señor, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse dándole un aplauso al Señor Jesucristo. Quiero hablar, hermanos, en esta hermosa noche. Quiero enseñarles en esta noche bajo el tema, hermanos, algo que he sentido enseñar. Amén. Y el tema se titula El peligro del resentimiento. Amén. El peligro del resentimiento. Gloria a Dios. El peligro del resentimiento. Amén. Hay miles, hermanos, de personas en el mundo que viven lamentablemente vidas amargadas. Y también, hasta cierto punto, vidas llenas de odio. Simplemente, hermanos, porque no saben perdonar. Amén. O no han aprendido a perdonar, porque a veces no es tanto no saber, sino que no han aprendido a perdonar, porque a veces escuchamos mucho acerca del perdón, pero a veces, hermano, cuesta un poco perdonar. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces no se trata de saber, sino de aplicarlo en nuestras vidas. Se trata de activar esa verdad que está en la palabra del Señor, lo que acabamos de leer. Amén. Para muchos tal vez les sea difícil perdonar, porque el perdón, hermanos, en sí proviene de Dios. Amén. El perdón no proviene del diablo. El perdón proviene de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Y como las personas, hermano, que no tienen a Dios en sus corazones, muchas veces en su intento por perdonar, fracasarán en ese intento, simplemente por una idea de sentido común. Si no tienes a Dios, si no tienes al Señor en tu corazón, te será muy difícil, muy complicado perdonar. Por lo tanto, cuando una persona, hermanos, no vive bajo el perdón de Dios, amén, le es muy difícil a esa persona vivir en paz. Amén. ¿Cuánto les gusta vivir en paz? A mí me gusta, hermanos, vivir en una paz en mi vida. No hay nada mejor, hermanos, que estar viviendo una vida de paz. Paz con Dios, paz con los hombres y paz con todo el mundo, menos con el diablo. No tenga paz con el diablo. Al diablo repréndalo como se lo merece, amén. Pero con todo lo demás, usted tiene que tener paz. Amén, hermanos. No podemos vivir una vida amargada, no podemos vivir una vida triste, no podemos vivir una vida desolada en medio de nuestra vida cristiana. Un cristiano, hermanos, déjeme decirle, no conoce, amén, la falta de perdón. Un cristiano siempre será un perdonador en todo el sentido de la palabra.
¿Cuántos dicen amén por eso? Para muchos hermanos, para muchos tal vez les sea difícil perdonar, porque el perdón, hermanos, vuelvo y repito, en sí proviene de Dios. Y como las personas no tienen a Dios en sus corazones, como les dije anteriormente, van a fracasar en las cosas que quieran hacer. En el intento de borrar de su vida los malos recuerdos, amén, las malas acciones, traiciones, abusos que han recibido de otras personas quizás. Muchas veces, hermanos, nos encontraremos con personas en medio de nosotros, amén, que en tiempos antiguos, en tiempos pasados, pasaron por momentos difíciles en sus vidas, amén. Vuelvo y repito, personas con malos recuerdos, personas que han sido traicionadas, amén. Hombres y mujeres que en algún momento fueron abusados, fueron abusadas, amén. Su confianza fue rota, fue quebrada, amén. Su ingenuidad fue destruida por causa de que en algún momento eso se rompió en su vida. Es una delgada línea, amén, que si eso se rompe en la vida de una persona, esa persona puede crear en su corazón una raíz de amargura que puede causarle un resentimiento. Amén, hermano. Para saber perdonar, hermanos, definitivamente hay que tener el amor de Dios en nuestros corazones. El amor del Señor es lo más poderoso que pueda haber, hermanos, para aquella persona que esté pasando por esa necesidad. Hay un pensamiento que dice, hermanos, no está en la Biblia, pero sí lo dice: errar es de humano, pero perdonar es de Dios. Amén. Errar es de humano, usted se puede equivocar. Amén. Pero usted, amén, para perdonar tiene que tener un contacto con su Dios. Para perdonar, hermanos, hay que tener el corazón de Dios. La ira, hermanos, es una emoción, es una reacción involuntaria ante una situación desagradable. ¿Cuántas personas en este mundo, hermanos, no han matado a otra persona por simplemente un arranque de ira? ¿Cuántas personas en este mundo no han dañado la vida de una persona? Amén. No han destruido la vida de una persona por un ataque de ira, por simplemente un momento que no supieron controlar esa ira, producto de sus emociones. Recuerda, hermano, que las emociones no están alineadas en sí con Dios. Recuerde que el hombre está compuesto de cuerpo, de alma y de espíritu. Y el espíritu es lo que se conecta con Dios, pero su alma, hermanos, el alma está compuesta, su conciencia, su mente, su voluntad, sus emociones. Y cuando usted está actuando, hermanos, de alguna manera, tiene que pedirle al Señor, hermanos, en el momento en que usted está a punto de llenarse de ira, en el momento que usted está a punto de tomar una decisión, decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, y yo no voy a actuar como actúan los demás. Yo actúo conforme no a la carne, no conforme al alma, no conforme a las cosas de este mundo, sino que actúo conforme al Espíritu que viene del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos, es lo que nos ayuda a ser guiados de la manera correcta. Lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que reaccionar delante de los problemas, las situaciones que a veces enfrentamos en esta vida. Amén, hermanos. Pero la ira, hermanos, se limita a una emoción involuntaria. ¿Qué es la ira? Es una emoción involuntaria. Quiere decir que hay que tener cuidado con la ira, hermano. Amén. ¿Cuántos se han airado aquí? Yo soy el primero. Amén. Si usted no se ha airado en algún momento, usted no es ser humano. ¿O no? Todos nos hemos airado en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, hermanos, se vuelve peligroso
cuando nuestra respuesta ante aquella inadecuada situación se torna violenta. Amén. Cuando perdemos el control. Amén. Cuando descargamos la ira libremente. Hay que tener cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice, hermanos, en Efesios capítulo 4, verso 26. Efesios capítulo 4, verso 26. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén, hermanos. ¿Qué dice? Ira. Uno a veces cuando se exalta puede llegar a pensar que eso es un pecado. Pero la Biblia, hermanos, aquí enseña que la ira en sí no es un pecado. No es pecado airarse. Ahora, tampoco es que tiene que estar airándose toda la distancia. Amén. Porque ese es otro tema entonces. Pero si usted se aira, hermanos, dice que el Señor dice, bueno, está bien, te aira, pero no peques. No lleves eso al otro paso, al otro nivel, no peques. Amén. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, no te vayas a tu cama a dormir con una rabia. No te vayas a tu cama a dormir con una ira. No te vayas a tu cama a dormir molesto con tu amigo, con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu hijo. No te vayas molesto. Antes de acostarte en tu cama, la Biblia enseña, mejor reconcíliate. Amén. Reconcíliate. El problema no es la ira. El problema, hermano, es que a veces no entendemos y no aprendemos a reconciliarnos. Y el no reconciliarse, hermano, es un peligro. Por eso el mensaje en esta noche, hermanos, es el peligro de no reconciliarse. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice, airaos, ¿pero qué? No pequéis. No te vayas a acostar y te levantas a la siguiente mañana y vienes y sales de tu casa y viene el sol y te pega la cara. Y todavía sigues molesto con la persona con que te airaste el día anterior. Eso es lo que le está diciendo ahí la palabra, hermanos. O sea, resuelve el problema mejor. Amén, hermano. Si eres esposo o esposa, hermano, resuelve el problema mejor. Si no, vamos a tener que dormir ese día así, de espalda contra espalda. Amén. Si son hermanos, resuelvan el problema, viven en la misma casa. Amén. Hermanos con hermanos no deben estar peleados. Hermanas con hermanas no deben estar peleados. Resuelvan la situación. ¿Cuántos dicen amén? Porque la ira, hermanos, es una consecuencia natural de algún disgusto. O sea, algo causó una ira en usted, algo que no le gustó, algo que le incomodó, le va a causar una ¿qué? Una ira. Amén. Pero no debemos permitir vivir con la ira todo el tiempo y hacerlo un hábito en nuestra vida. No podemos hacer un hábito, amén, nuestra vida, la ira. No puede ser un hábito en nuestra vida la ira. La ira, hermanos, como celo por las cosas sagradas de Dios, por ejemplo. Esto es una ira para corregir algo incorrecto. Usted a veces ha visto airado al pastor aquí, ya verá. ¿Cuántos dicen amén? Y en la palabra, hermanos, sale muchas veces momentos en los que algún profeta o alguien en la Biblia se airó por cosas que estaban pasando que no estaban bien delante del Señor. Por ejemplo, vamos a buscar aquí, hermanos, Juan capítulo 2, verso 15 al 17. Juan capítulo 2, verso 15 al 17, mire lo que dice. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces me acordaron los discípulos que está escrito el celo, escuche eso, el celo de tu casa me consume. ¿Quién estaba hablando ahí?
El Señor Jesucristo. Dice la Biblia, Jesucristo, hermanos, no vio pecado. Jesucristo fue perfecto en esta tierra. Así que esa ira que Él tuvo ahí no fue contada como un pecado. Él simplemente, hermano, lo que hizo fue poner en claro las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Las cosas del Señor con las cosas del hombre en ese momento. Amén. Entonces quiere decir, hermanos, que cuando uno está en ese estado, uno tiene que entender las cosas desde el punto de vista espiritual. Porque las cosas desde el punto de vista espiritual nos enseñan, amén, a entender por qué estamos así. ¿Cuántos dicen amén? La ira o enojo guardado, hermanos, en el corazón es la raíz para un resentimiento. Si no sabemos perdonar a la persona que nos ha hecho daño. Porque cuando Jesús, hermanos, se molestó, Él no se quedó con esa molestia. Él dijo lo que tenía que decir y ya. Pero Él siguió su camino. Amén. Y usted ve que en la palabra Él no vuelve a nombrar más nunca ese evento. Amén. Porque cuando usted está irado, si usted tiene algo en su corazón, usted todos los días va a estar haciendo algo, pero se va a acordar de eso que pasó una semana atrás. Ay, esa pelea. Ay, esa persona. Ay, este aquí. Ay, este allá. Y siempre se está acordando de eso. Y eso está causando en su vida un resentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra del Señor dice, hermano, que las raíces de amargura, en este caso los resentimientos, pueden causar una falta de bendición a tu vida. Puede causar una separación, puede causar un estorbo para recibir la bendición de Dios, hermano. Puede causar inclusive dañar, tú puedes dañar a alguien a tu lado por tú tener un corazón lleno de amargura o de resentimiento. Por eso, hermanos, esta enseñanza va dirigido enfocado a ese punto. Es importante que entendamos, hermano, el peligro si estamos pasando por momentos así. Si usted conoce a alguien que está pasando por un momento así, es importante explicarle, es importante ayudarle y decirle: el único que puede quitarte esa raíz de amargura, el único que puede quitarte ese resentimiento, aleluya, se llama el Señor Jesucristo. Él es el único que te puede limpiar tu corazón. Él es el único que puede tocar tu mente. Él es el único que puede tocar tu alma, aleluya, y reconocer: yo necesito cambiar, yo necesito eliminar esa raíz de amargura, yo necesito eliminar ese resentimiento que me está atando, que no me permite avanzar, que no me permite crecer, que no me permite servir al Señor en plenitud y en libertad. Yo necesito del Señor Jesucristo en esta noche, aleluya. Denle un aplauso al Rey de la Gloria en esta hora. Por eso, hermanos, la ira hay que controlarla. Amén. Porque la ira te va a llevar al resentimiento. Amén. La ira te puede llevar a tener raíces de amargura. Efesios 5, 19 al 20. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, el espíritu de gratitud de nuestra vida debe ser nuestro estandarte, nuestra bandera. Tenga siempre un espíritu de gratitud en todo. En las cosas buenas, pero también en las cosas malas. Amén. Porque no todas las cosas que nos van a pasar en este mundo van a ser buenas. Hay cosas que nos van a pasar que no nos va a gustar. Pero tenemos que seguir siendo agradecidos al Señor. Tenemos que seguir teniendo ese espíritu de gratitud a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son agradecidos a su Dios? Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Escuche eso.
Porque el Señor no quiere que nos quedemos con la ira. Amén. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué dice? Ira, enojo, ¿qué más? Malicia, ¿qué más? ¿Qué más? De vuestra boca. Amén, hermano. La ira no es lo mismo que el enojo. Amén. El que tiene ira estalla. El que está enojado no estalla, pero no te dice nada. Está calladito, pero está enemistado contigo. Amén. Pero dice el Señor, tienes que dejar esas cosas. El que tiene malicia en su mente está pecando contra Dios porque está pensando cosas equivocadas, cosas torcidas. Amén. Pero esas cosas no son de Dios. El que blasfemia es el que habla contra Dios. Es el que pone algo que es del diablo, se lo pone al Señor o se lo atribuye al Señor o maldice con su boca. Amén. Son cosas que hay que abandonar, son cosas que hay que dejar. Palabras deshonestas de vuestra boca, palabras sucias, por ejemplo. Amén. Y yo entiendo, hermano, que a veces hay hermanitos que a veces llegan nuevos a la iglesia, vienen recién salidos de la mundial, ¿verdad? Y cuando están empezando una vida cristiana, a veces, pues, por la costumbre, ¿no? Se le pasa alguna que otra. Pero uno lo va formando, uno lo va ayudando a que se dejen de esas cosas. Amén, hermano. Yo no lo acepto a un hermano de 20 años en la iglesia. De 15 años en la iglesia, ¿verdad? De 10 años. Todavía con ese problema. Entonces tiene un problema. Todavía tiene algo que tiene que curar en su corazón. Cosas que tiene que dejar. Que no son agradables delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en Job 5:2 también dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Amén. ¿Quién es el necio? ¿Quién es el necio? ¿Quién es necio? ¿Quién ha sido necio aquí? Todos hemos sido necios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero no debemos seguir siendo necios en el Señor. Es cierto que el necio lo mata la ira, dice. ¿Quién es el que se enoja? El necio. ¿Y quién es alguien que es necio? Alguien que es orgulloso. Amén. El altivo siempre será airado. El necio siempre estará en ira. Y el codicioso lo va a consumir la envidia. Amén. Hermanos, el resentimiento es una ira guardada, escuche eso, en el corazón por algún maltrato. Amén. Por alguna ofensa, por algún insulto o agravio, por algo que haya sido verbal o físico. Amén. Hay muchas veces, hablamos de estas personas pues que a veces tienen este problema con respecto a sus tendencias. Amén. Que si son hombres les gusta hombres, que si son mujeres les gustan mujeres o viceversa. Amén, hermano. Estas personas a veces, hermano, se dice que la gran mayoría de ellos en su infancia o en algún momento fueron abusados, fueron abusadas físicamente. Y eso causó en ellos una raíz de amargura. Causó en ellos una situación. Hace unos días por ahí estuve viendo el testimonio de una persona que inclusive se paraba en los escenarios y cantaba y tenía talento, pero él decía que era una mujer. Amén, hermano. Pasó un tiempo y de repente apareció nuevamente, pero ya vestido como hombre, y entonces él empezó a dar su testimonio y parece que llegó a una iglesia y Dios tuvo un trato con esta persona y empezó a decir que él nunca le quiso decir a nadie de lo que le había pasado, pero él había sido abusado por un tío. Amén. Y eso dice que guardó en él un resentimiento.
que lo canalizó a través de interpretar en su mente de que él, en vez de ser un hombre, era una mujer. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese es un solo ejemplo nada más que le estoy dando. Hay muchos ejemplos más que si nosotros nos pusiéramos a verificar, hermanos, a decir, quizás no terminaríamos la enseñanza en esta noche. Pero el resentimiento, hermano, definitivamente es un pecado del espíritu. El resentimiento es la causa por no saber perdonar a la persona que nos ha ofendido. Jesús nos enseñó, hermanos, a perdonar, dice la Biblia, hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Mateo 18:22 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. El resentimiento a la falta de perdón produce deseos de venganza. Amén. Mas la Biblia dice que todos los agravios, ofensas, debemos dejarlo al Señor. Amén, hermano. En nosotros no debe existir venganza. En nosotros no debe existir una actitud de, amén, de tú me la vas a pagar, te la voy a cobrar en algún momento. No debe existir esas cosas. Hebreos 10:30 dice, porque donde están 2 o 3, como leí anteriormente, congregados en mi nombre. ¿Por qué? Porque el Señor está en medio de su iglesia. Y en medio del Señor no debe haber esas cosas. Amén, hermano. Génesis 4:3-8. Hay una historia terrible, hermanos. Y es la historia de Caín y Abel, donde relata un trágico final para estos hermanos de sangre. Dice el verso 13, aconteció andando el tiempo que Caín, dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado que Abel y su ofrenda. Amén. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda y la ofrenda suya. Muchas veces nosotros decimos, es que el Señor miró la ofrenda y lo que había en la ofrenda y eso fue lo que le gustó o eso fue lo que le desagradó. Pero antes el Señor de ver la ofrenda, primero el Señor vio a Caín y a Abel. O sea, Él vio el corazón, vio la vida de Caín, vio la vida de Abel, antes que la ofrenda. Amén, hermano. O sea, el Señor no le agradó, fue el corazón de Caín, no su ofrenda. Al Señor sí le agradó el corazón de Abel, porque quizás Abel tenía un corazón dispuesto para obedecer, para agradar al Señor y poner la ofrenda que quizás sus padres le habían enseñado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y Abel puso un cordero y ahí se derramó la sangre del cordero, y dice la Biblia que ese cordero derramó la sangre, y eso, hermano, fue un olor grato para el Señor. Pero Caín, hermano, no obedeció a eso. Él obedeció fue a la fruta. Él obedeció, hermano, fue a algo. Quizás Caín ya tenía en su corazón cierto resentimiento con su hermano. Tal vez porque su hermano era obediente a su madre. Tal vez porque su hermano escuchaba el consejo del padre. Y quizás Caín no estaba escuchando el consejo. Quizás Caín estaba en la casa, pero estaba enemistado. Y él empezó a sentir envidia por su hermano. Él empezó a sentir envidia por él. Y quizás él dice, bueno, es que este hombre siempre me va a superar en todo. Entonces mi decisión por el resentimiento que tengo en mi corazón, cuando me lo lleve para un lugar, ahí lo voy a matar. Amén, hermano. Caín, hermanos, no tomó esa decisión en ese día. Porque cuando alguien está resentido y toma este tipo de decisiones, la tomó porque ya venía con un largo tiempo viviendo de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Verso 8, hermanos. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, dice que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín, hermanos, tenía un problema de resentimiento. Dios le dijo a Caín, resuelve eso.
Si tú haces las cosas bien, tú vas a recibir perdón y tú vas a recibir la ofrenda. Pero hermanos, Caín no hizo caso a esa palabra y él decidió por sí mismo. Amén. Segunda de Samuel 15, 1 al 12 también dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y le respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Absalón, hermanos, empezó a levantar una campaña contra su propio padre. Amén. El rey de Israel, David, el ungido de Dios, dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Dios. Ese mismo rey que tenía el corazón conforme al de Dios, tenía un hijo llamado Absalón. Amén. Y por alguna razón extraña, Absalón se llenó su corazón de envidia, de enojo, de ira, contra su propio padre. Amén, hermano. Y cuando Absalón llegó a donde estaba el palacio de su padre, dice la Biblia que Absalón se paraba en la escalera y toda la persona que venía le decía ese discurso que le leí: oh, si yo fuera juez de este lugar, otro gallo canta, ¿verdad, Absalón? Entonces vamos a hacer un golpe de estado. Y venía otro: oh, si yo fuera el rey, te hubiera puesto ya un terreno mejor. Oh, si ya hubiera sido el rey, yo te hubiera ayudado mejor. Amén, hermano. Entonces empezó a hacer una campaña contra su propio padre. Ahora, ahí hay un problemita de familiar, ¿verdad? Amén. Porque David también, a pesar de que tenía el corazón conforme al Señor, al de Dios, antes de eso, David también hizo cosas que no debió hacer. Amén, hermano. La Biblia dice que lo que usted siembra, usted también cosecha. Usted puede buscar a Dios, usted puede irse para el mundo, buscar a Dios, hermano, pero las consecuencias nunca las va a poder borrar. Amén. Las consecuencias no se pueden borrar. ¿Cuántos dicen amén? Verso 11, voy a más adelante, en ese mismo capítulo. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban de su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa. Dice, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. O sea, Absalón estaba logrando su objetivo, y era destronar a su propio padre para él ser rey. Amén. Así que usted va a ver mucho esto en la política, ¿verdad? Amén. Eso es algo político. Entonces, hermanos, un hijo de Dios debe ser un ejemplo contra esto. Es por eso, hermanos, y yo no sé si alguien tiene aspiración aquí política, pero esto es un ejemplo de que un creyente, un hijo de Dios, no debería estar en política. Porque un hijo de Dios siempre en política estará empujado a traicionar, estará empujado a la corrupción, estará empujado a hacer cosas que no deben hacer, que no son agradables al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Samuel 18, 9 al 17. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasando delante. Viéndolo uno, avisó a Job diciendo: he aquí, he visto a Absalón colgado por la encina. Escucha eso, hermano. Es muy peligroso
Primero, tener un corazón, amén, torcido. Pero es muy peligroso atentar contra el varón de Dios. Y no estoy hablando del pastor, estoy hablando de un varón de Dios. Independientemente sea pastor, no sea pastor, esté en una iglesia, lo que sea. Amén. Porque Absalón intentó atentar contra el varón de Dios, pero tuvo un final terrible. Amén. Un final que no se esperaba, tan joven y muerto, colgado. Porque, hermanos, la ira, el resentimiento no vienen de Dios. Y el Señor lo castiga de tal manera de que eso al final será un castigo para esa persona. Una de las razones por la cual, hermanos, debemos perdonar es porque Jesucristo nos perdonó a nosotros primero. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, hermano, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El perdón de Dios no es cualquier cosa, hermano, sino es la manifestación y demostración del amor de Dios a favor de los hombres, aleluya. El perdón de Dios es la eliminación de toda nuestra suciedad, nuestra degradación de lo pasado, presente y futuro. La única razón por la que nuestros pecados pueden ser perdonados, aleluya, es que en la cruz del Calvario Jesucristo pagó completamente el pecado, aleluya, nuestros pecados. El castigo lo absorbió el Señor por medio de la sangre de Cristo, gloria, aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, hermanos, le tengo que decir en esta hora, aleluya, no hay amor más grande, no hay amor más poderoso que el amor de nuestro Dios, el amor del Señor Jesucristo, que aún nosotros siendo pecadores, siendo ofensores, siendo merecedores de castigo eterno, Él nos, aleluya, Él se colgó en una cruz y esa cruz derramó su sangre y esa sangre nos perdonó a nosotros. No podemos tener resentimiento, no podemos vivir con amargura en nuestro corazón. Somos libres en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora, porque Él derramó su sangre por todas esas cosas, hermano. Esas cosas no pueden estar en el corazón de un hijo y de una hija de Dios. No son de Dios, hermano. ¿Cuánto me entiende lo que le digo? El perdón de Dios, hermano, crecerá y se hará eficaz cada día en nuestras vidas si aprendemos a perdonar a aquellos que nos ofenden, gloria al Señor. La falta de perdón causa lo siguiente en nuestra vida, porque eso tiene una consecuencia. Por la falta de perdón, hermanos, Dios no nos puede perdonar. Amén, hermano. Mateo 6:15. Mas si Dios no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es hipócrita pretender, hermanos, que Dios te perdone. Un Dios que no has visto, pero que sí sientes. Un Dios, hermano, que no se puede ver, pero se puede creer. Si ese Dios poderoso, amén, se manifestó en carne, se rebajó, aleluya, a ser un hombre como tú y como yo, y fue a la cruz, y fue y recibió, fue escupido, amén, fue degradado, fue golpeado, fue azotado, su sangre, hermano, y Él perdonó, aún estando en la cruz. Él dijo, perdónalos, aleluya, Señor, porque no saben lo que hacen. Y cómo nosotros, hermanos, podemos estar enemistados, como nosotros, el hombre, puede estar enemistado con alguien, hermano, si el Señor, ¿quién es más grande que Dios? Nadie es más grande que el Señor. Y si nadie es más grande que el Señor, entonces todos nosotros debemos inclinarnos hacia el perdón. Debemos inclinarnos, hermano, hacia tener un corazón limpio delante del Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia, hermano, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco esperes que Dios te perdone entonces. Amén.
Mateo 5, 23 al 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y usa la palabra reconcíliate. Diga, reconcíliate primero con tu hermano. Amén. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Voy a ofrendar. Ay, me acordé que mi hermano me torció la boca ayer. Voy a pedirle perdón. Pido, hermano, perdón por la torcida de boca. Y voy a poner ofrenda. Ay, me acordé que le debo una plata a mi hermano, a mi hermana. No la pagué, por eso, hermano, no recomiendo que hagan eso. No la pagué, hermano. Voy a pedirle perdón y voy a darle una palabra, pero yo quiero estar en paz para dar mi ofrenda. Amén, hermano. Dice, deja allí tu ofrenda mejor, delante del altar. Dice, y anda primero, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Hermano, la falta de perdón produce un corazón malo y rebelde delante de Dios. Amén. Hay que cuidarse de eso, hermano. La reconciliación es el resultado de un corazón que sabe perdonar. Amén, hermano. Número 1. Cada persona, hermanos, debe buscar la reconciliación con Dios. Esto lo enseña el apóstol Pablo. Porque usted nunca será perdonador si primero Dios no lo perdona. ¿Sí o no? Primero usted tiene que recibir el perdón genuino del Señor. 2 Corintios 5, 19 al 20. Que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Dice, reconciliaos con Dios. Note, hermanos, que aquí la reconciliación no la da el que da la ofensa. Amén. Porque aquí, hermanos, Cristo dice que estaba reconciliando consigo al mundo. ¿Quién recibía las ofensas? ¿Cristo? ¿El mundo o Cristo? ¿Quién las recibía? Cristo recibía las ofensas del mundo. Amén. Cristo recibía los golpes, las críticas, los azotes. Todo lo recibió a Cristo, el Señor. Él lo recibió, pero Él lo perdonó. Amén. Cuando alguien te ofende, usted tiene que perdonar, no el que te ofende. Amén, hermano. A veces nosotros estamos así, esperando que ¿qué? Esperando que me venga a perdonar, a pedir perdón. Es que el hermano me ofendió. Amén. Así que si no me viene a perdonar, yo no lo perdono tampoco. Amén. Es que la hermana me dijo esto. Si ella no me viene a pedir perdón, yo no la perdono. Amén. Vamos a hacer un pequeño recuento aquí, hermanos. ¿Qué pasaría si Dios fuera así con usted o conmigo? ¿Qué pasaría si el Señor tuviera que esperar que nosotros le vayamos a pedir perdón a Él? Amén. ¿Qué pasaría si nosotros reconocemos, yo ofendí al Señor, pero tenemos que esperar? O el Señor tiene que esperar que le vayamos a pedir perdón porque nosotros le ofendimos. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí dice, hermano, que la reconciliación primero viene con el Señor. El Señor ya nos perdonó. Él nos alcanzó.
Amén. Él nos limpió, Él nos perdonó, Él nos liberó, Él nos dio la oportunidad, hermano, de estar limpio delante de Él. Él mismo vino, amén, y Él mismo reconcilió consigo al mundo. Él recibió la ofensa, pero Él, amén, absorbió esa ofensa y perdonó esa ofensa. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 18, 1 al 9 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad, dice, una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? ¿Se tardará en responder el Señor si la iglesia le clama, si la iglesia le ora, si la iglesia le busca? Hermanos, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? ¿Habrá fe en esta hora en el Señor Jesucristo, el que vino y se manifestó, el que recibió los insultos, el que perdonó nuestros pecados y el que nos va a llevar al cielo? Hermanos, estamos en tiempos, aleluya, de mucha intolerancia en este mundo. Estamos en tiempo, hermano, de que hoy en día usted se mete a las redes sociales y se va a encontrar con gente en la calle peleando, amén, golpeándose por cualquier cosa, llenos de ira, llenos de problemas, llenos de necesidades. Y yo me pregunto, hermano, ¿cómo está la iglesia si esto pasara frente a nuestros ojos? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo actuaríamos nosotros si estuviéramos de frente de estas cosas, hermano? Yo le voy a decir en esta hora, aleluya, Cristo murió por nuestros pecados. El Señor es misericordioso. Nosotros éramos malos, no teníamos derecho de nada, pero Él nos curó, Él nos limpió, Él nos salvó y Él nos tiene listos para su venida, aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen amén? El segundo paso, hermano, después que usted reconoce al Señor y usted recibe el perdón de Dios, cada cristiano no debe de tener en lo absoluto nada, diga nada, guardado en su corazón contra su prójimo. Jesús nos dijo: amarás a tu prójimo, dice, como a ti, ¿como a qué? Como a ti mismo. La reconciliación, hermanos, por ejemplo, de Esaú y Jacob. ¿Recuerdan la historia de Esaú y Jacob? La dije creo que el domingo o unos cultos atrás. Amén. Jacob le había robado la bendición a su hermano mayor, que la merecía. Amén. Y dice la palabra del Señor que al final Jacob logró ese cometido, se le quitó la bendición. Amén, hermano. Pero dice la Biblia que Esaú tenía un resentimiento contra su hermano. Esaú quería matarlo porque sentía que le había sido quitado lo que le correspondía por derecho. Porque en los tiempos antiguos, hermano, el hombre mayor, el hijo mayor, era el que se merecía la bendición de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero la palabra del Señor dice, hermanos, que al final Esaú, hermanos, no cumplió el cometido que había definido, sino que él, hermanos, en medio de su problema, su situación, su frustración con lo que Jacob le había dicho, Esaú le perdonó la vida a Jacob. O sea que Jacob, hermanos, recibió el perdón de Esaú, el que había recibido la traición. Porque eso fue una traición, hermano. Amén. Pero déjeme decirle, Esaú perdió la bendición porque Esaú menospreció la bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos aman la bendición de Dios? ¿Cuántos buscan la bendición del Señor? No desprecie la bendición del Señor, hermano. Eso es muy peligroso. Amén.
Diga, yo no despreciaré la bendición de Dios. Y por último, hermanos, y para finalizar esta enseñanza, hoy no es una enseñanza larga, pero vamos a tener un tiempo para ser ministrados. Tercero, después que primeramente vamos a hacer un pequeño repaso. Primero es que tenemos que recibir el perdón de Dios. Tenemos que estar en paz con nuestro prójimo. Amén. Y por último, la reconciliación. Después que usted está en paz con su prójimo y con Dios, la reconciliación produce paz con Dios y con nuestro prójimo. ¿Qué dice? La reconciliación produce paz con Dios y con nuestro prójimo. En conclusión, hermanos, se ha comprobado científicamente que las personas que guardan resentimientos o recuerdos desagradables son las más propensas a sufrir enfermedades, inclusive. Son las más propensas a sufrir enfermedades. Si usted es una de ellas, amén, esta palabra quizás es para usted. Si usted vive en paz con Dios, amén, entonces usted debe decirle gracias, Señor, porque yo soy libre de estas cosas. Amén, hermano. Esto no es algo que quisiera que alguien aquí en este lugar tuviera, pero son cosas reales que ocurren en nuestras vidas. Amén. Son cosas que pueden pasar a nosotros, pero si tenemos la presencia del Espíritu de Dios en medio de nuestras vidas, nada de esas cosas nos van a alcanzar, porque el que nos perdonó, por el cual nosotros vivimos, el que nos va a llevar al cielo, el que nos ha salvado, ese nos perdonó toda nuestra falta. Y si nosotros recibimos ofensa, no importa, yo era peor que esa ofensa, yo ofendí al Señor peor con eso, y por esa razón cualquier ofensa es como un trampolín, no me toca, no llega a mi corazón, no daña mi corazón, no daña, no me amarga. ¿Por qué? Porque el Señor me perdonó mi pecado, el Señor me quitó la culpa, el Señor me limpió, y ya yo no vivo en ese carril. Yo soy de Cristo, yo soy del Señor, yo no soy del mundo. Si hay alguien en esta noche que quiera pasar este altar a orar con el Señor, quizás yo le he recordado algo. Tal vez antes de conocer a Cristo, quizás usted tuvo alguna necesidad así. Y yo le invito a que usted solamente le diga al Señor en esta noche: Señor, gracias por haberme liberado de estas cosas. Gracias por haberme liberado, Señor. Gracias por haberme curado mi corazón. Gracias por haberme sanado. Gracias por haberme ayudado, Señor, a superar todas estas pruebas. Usted se puede imaginar la cantidad de mujeres, de hombres que han sido violados, que han sido ultrajados, hermano, y no han podido superar esas cosas en su corazón. Usted se imagina, hermano, los pobres e indefensos niños, que hombres, amén, amadores de sí mismos, pederastas, quizás le han hecho daño, le han dañado su inocencia, y quizás se va a levantar con una raíz de amargura, aleluya. Pero gracias al Señor en esta noche, somos libres de todas esas cosas, hermano, que a veces trae destrucción a nuestra vida, pero que en el nombre del Señor Jesucristo hay uno que nos sanó, hay uno que nos perdonó, hay uno que nos cambió, hay uno que nos guió a cosas poderosas, a cosas tremendas, a cosas, aleluya, que ojo ni oído han podido ver, pero que en un espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Es por eso, hermanos,
que nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos todos los días renovarnos en el Espíritu, llenarnos de Dios, no llenarnos de ego, no llenarnos de amargura, no llenarnos de resentimiento, sino llenarnos del Señor en esta hora.